¿Por qué es importante para el ciudadano de a pie? Porque muchas veces, Roberto, se entiende como que los periodistas protegemos el privilegio, ¿no? Y efectivamente, aquí hay una gran responsabilidad a la hora de investigar y destapar denuncias, y sí estamos bajo el escrutinio de la ley, no somos distintos. Pero ¿por qué esto nos amenaza a todos? Bueno, es muy importante, antes de entrar lleno de tu pregunta, a responder tu pregunta, señalar que esto responde a un patrón de comportamiento del Correcto. Congreso de la República. Correcto. Andrés Calderón, en su libro sobre prensa y política, ha documentado que entre el año 2015 y el año 2021 existieron 74 proyectos de ley negativos a la libertad de expresión, es decir, que trataban de modificar todo el esquema, la protección jurídica de la libertad de expresión. Y luego recientemente, en 2023, Ana Basso, periodista del Comercio, también documentó 94 proyectos de ley entre el 2003 y el 2006. Entonces uno entiende que esto no es casualidad, esto no es una iniciativa. Además, ¿no? ha aumentado la andanada de querellas, en fin, de acoso en realidad. Y esto es muy grave porque esto lo que trata de hacer es amedrentar a la prensa para que la prensa no informe. O sea, finalmente somos los ciudadanos... ¿no? Así es, somos los ciudadanos los que vamos a ver afectado nuestro derecho a la información. ¿A la información de qué? De lo que hacen los políticos, de lo que hacen los políticos en el Congreso, de lo que hacen los políticos en el Ejecutivo, ¿no? De la manera como se comportan, de las ilegalidades que cometen. Lo que no quieren los políticos es que la prensa informe a la población. Ahora, nunca han querido, pero en los últimos años, digamos, como que se ve con mayor claridad, así es, ¿no? El intento de recortar estas libertades. Y hace poco ha estado aquí el señor José Roberto Dutrich, que es de la Sociedad Interamericana de Prensa, y ha hecho varias cosas respecto al país, al Perú, que tiene un serio deterioro de las libertades, y esto se grafica en lo que estamos comentando, que debilita la democracia y las instituciones, lo tenemos claramente establecido, que hay una degradación política y hay un impacto directo en la libertad de informar, ¿no? Y que hay una creciente hostilidad. Todo eso nos genera a todos una preocupación. Sin duda. Y esto tiene que ver con algo que es claro en los sistemas democráticos, ¿no? ¿Cómo se mide la calidad de una democracia? Uno de los primeros indicadores para medir la calidad de una democracia es la vigencia de la libertad de expresión. Es decir, si existen garantías legales robustas que protejan la libertad de información, la libertad de opinión, y si los políticos además se comportan conforme a ese entendimiento. Es decir, que la libertad de expresión es un pilar del sistema democrático y no puede haber democracia sin una protección robusta de la libertad de expresión. Y acá claramente vemos cómo los políticos no solamente pretenden desproteger las garantías de la libertad de expresión o desmontar las garantías que durante muchos años se ha costado implementarlas, sino que además tienen un lenguaje agresivo con la prensa. Además, yo me pregunto, si esto llegara a tener esta coincidencia que es aparente y se ve claramente entre Ejecutivo y Congreso, pues evidentemente, ¿cuántos casos no se habrían destapado en los últimos años? Es decir, en los últimos 5 años, la prensa, además de otros momentos históricos, pero ha jugado un rol fundamental, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con la opinión, que es otra cosa, ¿no? Así es. Claro, esto es evidente, ¿no? La prensa no ha inventado Zarratea. La prensa no inventó los relojes Rolex, la prensa no inventó el caso Cofre. La prensa lo que hace es su trabajo en una democracia. Tampoco los muertos, ¿no? Los muertos, y cumple su función pública. La prensa cumple una función institucional de la democracia, que es precisamente informal. Por eso tiene la protección, digamos, de sus fuentes y el manejo. No es tanto una protección gremial ni de los periodistas en tanto periodistas. Lo que a veces quieren señalar los interesados en que esto no se sepa. Los periodistas estamos bajo la ley también. Sin duda. Si tú difamas... Sin lugar a dudas, ¿no? Hay consecuencia legal. Hay consecuencia legal. Se ve claramente, por ejemplo, a políticos que difaman permanentemente, ¿no? Y descalifican, y ellos también son pasibles de una investigación, pero el periodista también lo es. Sin lugar a dudas. Y ha habido casos, Mónica, ha habido sanciones. El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa ha emitido pronunciamientos sancionando una serie de publicaciones. Es decir, el marco legal vigente no tiene ningún problema como para que existan estos proyectos de ley permanentemente tratando de incrementar penas,
dando un claro mensaje de amedrentamiento finalmente a la prensa, porque no hay ninguna justificación para incrementar las penas, incorporando nuevos supuestos, como en este caso, en este proyecto que fue aprobado en primera votación, el derecho a la intimidad, cuando la intimidad ya está protegida en otro artículo del Código Penal. Lo que quieren es esa línea, porque en realidad en relación al funcionario, ya sea elegido o designado, el funcionario público tiene la obligación de responder y rendir cuentas. Aquí nadie rinde cuentas. Sin lugar a dudas. Empezando por la propia presidenta. El funcionario público tiene un estatus que de cara a la libertad de información se traduce en lo siguiente. Tiene la obligación de transparencia activa, es decir, tiene la obligación de rendir cuentas, de que se le fiscalice, está sometido a un mayor escrutinio y por lo tanto los niveles de protección de sus derechos, como el derecho a la personalidad, el honor, se rebajan, ¿no?, para precisamente permitir este mayor escrutinio. Y porque asume voluntariamente una función que por naturaleza debe estar sometida al escrutinio público como es la función pública. Por lo tanto, no entender esta lógica me parece que es no entender cómo funcionan los sistemas democráticos. Entonces, si una persona va a ejercer una función pública y va a pretender que no se le fiscalice, o cada vez que se le fiscaliza sale con un lenguaje agresivo, anuncia medidas legales absolutamente inconducentes contra la prensa. Pero además la victimización, digamos, está en casi todas las autoridades. En el Congreso hay gente investigada, en el Ejecutivo también lo hay, en las municipalidades también lo hay. Entonces, todo eso lo que genera es este discursito permanente y casi de paporreta que nadie cree que es que la prensa los está persiguiendo. No, señores, la prensa lo que les está pidiendo es respondan ante esto, ¿no? Hemos vivido en el país, esto es claro, lo decías tú citando al presidente de la CIP, un proceso, entre otras cosas, de empobrecimiento a la política. Correcto. Y esto ha dado lugar que cualquier persona ahora, sin muchas credenciales, con antecedentes incluso legales, accedan a cargos públicos sin mayor chequeo, sin mayor escrutinio, y entonces cometan pues ilegalidades. La prensa, ¿qué cosa hace? Hace su trabajo, denuncia estos casos, revela a la población estas situaciones, y los políticos, ¿qué hacen? Responden contra la prensa, ¿no es cierto? Como si la prensa fuera la responsable. El mensajero lo quieren matar de todas maneras. Cuando el problema es otro, el problema está en el empobrecimiento de la política, de cómo funcionan los partidos, la mentira, así es, ¿no? Entonces, esto es un síntoma más de la degradación institucional y de la política en su ataque a la prensa, ¿no? Usted es un hombre de leyes, Roberto, y hoy hay una tensión muy grande entre el Ministerio del Interior, el Gobierno, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Se exigen reformas, no se han planteado, pero desde el punto de vista de un abogado como usted, no solamente en términos de libertades y estar vinculado a lo que señala la Constitución, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cosa deberíamos plantear para evitar que se debilite más la institucionalidad? Porque aquí no se trata de personas, se trata de instituciones. Y sí estamos en un país con instituciones mucho más precarias, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que en primer lugar se deben asumir los liderazgos que correspondan en cada institución. O sea, hay que bajar el tono de la discusión. Las autoridades tienen que tener una actitud responsable y en lugar de estos ataques, ¿no?, hacia las instituciones o las cabezas de las instituciones, se deben sentar en una mesa, ¿no?, para arreglar de verdad los problemas que afectan a las instituciones. No todas las instituciones están afectadas con los mismos problemas, no todas tienen la misma gravedad, ¿no es cierto? No todas requieren la misma solución, pero esta lógica de enfrentamiento público, además, ¿no?, como hace la Presidenta de la República con el Ministerio Público, no ayuda, ¿no es cierto?, a enrumbar a las soluciones de estos problemas. Al contrario, ¿no?, lo dificulta, los incrementa y finalmente aleja la solución, que es lo que exigimos todos para que estas instituciones finalmente funcionen. Son instituciones básicas en el sistema, en cualquier sistema democrático como es la administración de justicia. Bueno, ¿no? además, en cualquier país del mundo, si por ejemplo el principal representante del país, como es el presidente de la República, no le contesta a la prensa casi 150 días, entonces estamos en un gravísimo problema, porque aparecer en una ceremonia y decir lo que a uno se le ocurre no es rendir cuentas, no es responder a la gente, y no es al periodista al que le tiene que responder, es a través del periodista a la ciudadanía, ¿no? Así es, la prensa es el vehículo, digamos, regular, institucional,
a través del cual las autoridades tienen que dar explicaciones, responder, tener un nivel de escrutinio público a través del trabajo de la prensa, ¿no? Y esta iniciativa, que fue el jueves 13, que el Pleno aprobó, apareció sorpresivamente en primera votación, fue aprobada por 37 votos. O sea, Sí. tampoco ninguna, ni medio legitimidad. Es decir, los números pueden aparecer, pero por otro lado, la pregunta es, ¿cree verdaderamente que van a llegar hasta el final en una aprobación de esta naturaleza y recortarle la libertad a través de esta iniciativa puede convertirse en una ley más allá de cualquier observación? Bueno, ojalá que no, ¿no? Hasta el momento, este tipo de proyectos se han detenido en el Congreso de la República y finalmente no se han aprobado porque han sido la ciudadanía, los académicos, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión las que han alertado sobre estos riesgos, ¿no? Acá la aprobación, como bien dices, ha sido de muy pocos congresistas. De pronto han querido aprovechar más bien, ¿no?, claro, el contexto para Han poder lanzado los dados, ¿no? aprobar en primera votación, y esperemos que esto no pase en la segunda votación, que haya una actitud más reflexiva de los congresistas y este proyecto se vaya al archivo como corresponde, ¿no? Doctor Pereira, muchas gracias por estar con Muchas gracias. nosotros en Punto Final.